En los sombríos pasillos del sistema penal estadounidense, donde el paso del tiempo se ralentiza y el peso del juicio pesa como un ladrillo, emerge una oscura fraternidad de individuos cuyos nombres resuenan por la atrocidad cometida. Algunos de los condenados a muerte dejan a su paso leyendas de la notoriedad de sus crímenes y plasman sus nombres en las anales de la historia criminal. Bienvenidos a un nuevo video. Estos son los hombres que han sido apodados los hombres más peligrosos que han pasado por el corredor de la muerte. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Scott Dozier. El 18 de abril de 2022, Jeremy Miller conoció a Dozier en La Concha, un motel ubicado en el Strip de Las Vegas. Dozier había prometido ayudar a Miller a comprar efedrina, un ingrediente clave en la producción de metanfetamina. Miller había pagado $12,000 en efectivo para ese propósito. A su llegada, Dozier lo asesinó, probablemente por disparos. Cerró el cuerpo en varias piezas, metió el cadáver en una maleta y lo arrojó cerca a un complejo de apartamentos al oeste de Las Vegas, siendo descubierto en el 2005. Dozier recibió una condena de 22 años en el 2005 por matar a Green. Después de ser extraditado a Nevada, fue juzgado por el asesinato de Miller. Después fue condenado por otro asesinato en septiembre de 2007. Recibió la sentencia de muerte el 3 de octubre de 2007, que fue la condena y aprobada por la Corte Suprema de Nevada el 23 de enero de 2012. El 31 de octubre de 2016, Dozier renunció voluntariamente a sus apelaciones y escribió una carta a la jueza de distrito Jennifer Togliatti, pidiéndole que acelerara su ejecución. 10 días después, el 10 de noviembre, el Departamento de Correccionales de Nevada anunció públicamente la finalización de la nueva cámara de inyección letal en la prisión estatal de Ely. Después del 18 de mayo de 2012, el cierre de la prisión estatal de Nevada en Carson City, que había albergado el estado, una antigua cámara de gas que se había hecho compatible con la inyección letal. El 19 de junio del 2018, la juez Togliatti firmó una nueva orden de muerte para Dozier, permitiendo que su ejecución se lleve a cabo en la semana que comienza el lunes 9 de julio de 2018. Al día siguiente, la portavoz del Departamento de Correcciones de Nevada, Brock Santina, confirmó que el estado tenía los medicamentos necesarios para ejecutar a Dozier y también que la ejecución había sido programada provisionalmente para el miércoles 11 de julio de 2018 a las 20 horas. Pese a esta orden, la ejecución fue interrumpida por una orden judicial emitida por la juez de la Corte del Distrito del Condado de Elizabeth González. Dozier había estado pensando en cometer un suicidio durante varios meses. Según sus abogados, su estado mental se había deteriorado debido a la privación de pertenencias personales y al contacto exterior. El 5 de enero de 2019, Dozier fue encontrado muerto en su celda del Corredor de la Muerte en la prisión estatal de Ely en Nevada, ahorcado con una sábana pegada a un conducto de ventilación. Tenía 48 años en el momento. Número 2. Randy Steven Kraft. Este criminal sembró el terror en las autopistas del estado de California, Estados Unidos. Entre las décadas de 1970 y 1980, se le registraron 16 cargos por muerte y violación, aunque se cree que esa cifra puede llegar hasta las 60 víctimas. La historia criminal de Estados Unidos es amplia, y se puede decir que hay una importante galería de asesinos seriales que ganaron titulares en los medios de comunicación de ese país. En esta triste y larga lista de matadores se instaló Randy Steven Kraft, el conocido estrangulador de California. La historia de Kraft indica que nació en marzo de 1945 en la ciudad estadounidense de Long Beach, y si bien su infancia y adolescencia fue brillante, con buenas notas y graduaciones en la escuela Westminster, en el interior de ese joven creció su atracción hacia los hombres y ciertos instintos salvajes. De hecho, a los 20 años ingresó a trabajar como camarero en un bar gay y tras obtener su título de economía, se puso a trabajar para la compañía política de Robert Kennedy. Además, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde logró grandes calificaciones en pruebas de aptitud y por eso fue enviado a la base Edwards, en el cual fue sometido a un test que confirmó su alto nivel intelectual de coeficiente. Sin embargo, en 1969, confesó abiertamente su homosexualidad y fue dado de baja en la milicia. Luego de este incidente, volvió a California, a la casa de sus padres y al trabajo en aquel bar gay, donde se desempeñó como camarero. Y ya en 1970, comenzaron los hechos de violencia de Kraft hacia jóvenes y la primera víctima fue un adolescente de 13 años, quien escapó del lugar, denunció al sujeto a la policía, pero estos no pudieron hacer nada por falta de pruebas. A finales de 1971 se registró la primera muerte a manos de Kraft, la que la policía local encontró el cadáver de Wayne Duckett, de 30 años, sobre la autopista Ortega y sin ropa.
Meses más tarde, un joven de 20 años, Edward Moore, también fue hallado en la misma autovía y en la misma circunstancia. Con el paso de los años, durante la década del 70 y principios de los 80, las muertes de jóvenes, generalmente bisexuales o gays, en la autopista de California se sumaron cada vez más y con los mismos aspectos, torturados y abusados sexualmente. Además, en varias de las autopsias se registraron que las víctimas fueron drogadas o alcoholizadas antes de ser asesinadas. Tras una serie de investigaciones por parte del FBI, se realizó el perfil del asesino, alguien que mataba a hombres jóvenes y de tendencia homosexual, que ejecutaba a las víctimas en las cercanías de las autopistas en California. Los crímenes continuaron hasta 1983, cuando 2 oficiales de tránsito detuvieron a Kraft por conducir borracho a bordo de una Toyota Celica sobre una autopista local. En la requisa que se llevó a cabo, encontraron el cadáver desnudo de un hombre, Terry Gamble, de 25 años, en el asiento de atrás y con signos de haber sido estrangulado. Además, se hallaron manchas de sangre que no pertenecían a la víctima encontrada. Con la detención establecida, Kraft fue llevado a su casa por agentes policiales y allí se encontraron con ropas y elementos de algunos hombres fallecidos, además de fotografías de unos de ellos, y también un listado con 65 nombres, de los cuales muchos no pudieron confirmarse si terminaron muertos a manos del asesino serial. Finalmente, la policía también investigó en su momento si el asesino tuvo un cómplice, ya que varias huellas de semen fueron encontradas en algunas víctimas, pero al ser analizadas no eran de Kraft, con lo cual la teoría de un segundo criminal nunca fue descartada, pero no hubo pruebas para confirmar esta situación. Actualmente se encuentra en la prisión de San Quintín, ya que su ejecución se ha postergado en varias ocasiones. Número 3. Bobby Joe Long. Antes de los asesinatos en el área de Tampa Bay, Long había cometido al menos 50 violaciones en Fort Lauderdale, Ocala y el condado de Miami-Dade, que le dieron el sobrenombre del violador de los anuncios clasificados. A partir de 1981, respondía a anuncios clasificados de electrodomésticos pequeños y si encontraba una mujer sola en su casa, la violaba. Fue juzgado y condenado por violación en 1981, pero solicitó un nuevo juicio, que le fue concedido. Los cargos fueron retirados más tarde, antes de que Long se mudara a Florida. Vivía en Long Beach, California, en el bloque 2500 de la avenida Eucaliptus, donde alquiló una habitación a una mujer llamada Katy. Salía con una chica de 17 años que vivía al otro lado de la calle de su habitación alquilada. Long por ese entonces comenzó a contactar mujeres a través de Penny Server, un periódico gratuito que anuncia artículos a la venta y otros anuncios clasificados. Cuando encontraba una mujer sola, pedía usar el baño, sacaba su kit de violación, robaba y violaba brutalmente a la mujer. Estos delitos nunca fueron procesados por las autoridades locales de California. Long se mudó al área de la bahía de Tampa en 1983. El condado de Hillsborough había tenido un promedio de entre 30 a 35 homicidios por año en los años 80. A partir de 1984, la tasa de homicidios se incrementó. Durante un periodo de 8 meses, un asesino con un método único de atar, violar y matar a sus víctimas y luego dejarlas en posiciones y posturas explícitas, subió el promedio a un asesinato cada 2 semanas. La primera víctima fue descubierta en mayo de 1984, cuando la oficina del sheriff del condado fue llamada a una escena del crimen donde se encontró el cuerpo de una mujer desnuda. Todo esto comenzó una intensa investigación sobre el secuestro, violación y asesinato de al menos 10 mujeres en 3 condados en el área de la bahía de Tampa. El FBI y el Departamento de Policía de Tampa, la oficina del sheriff del condado de Pasco y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida empezaron a encontrar los cuerpos, generalmente mucho tiempo después del asesinato, en estado de descomposición, arrojados cerca de un camino rural o arrastrados dentro de un bosque. En 1984, mientras estaba en libertad condicional por agresión, Long comenzó a conducir buscando víctimas en áreas conocidas de prostitución y en bares donde se encontraban mujeres solas. Según afirmó, sus víctimas se acercaban a él, después de lo cual las convencía de que entraran en su automóvil y las llevaba a su apartamento. Allí ataba a sus víctimas con collares de cuerdas y ligaduras que hizo usando una variedad de nudos de cuerdas, y luego confesó que obtenía placer sádico en el secuestro, violación y asesinato brutal de sus víctimas, algunas de las cuales estranguló. De las 10 víctimas conocidas de Long, 5 de ellas fueron identificadas como mujeres que prestaban servicios sexuales, 2 como bailarinas exóticas y una era trabajadora de una fábrica. Otra de ellas era estudiante y una más de una ocupación desconocida. Long fue arrestado a la salida de un cine el 16 de noviembre de 1984,
acusado del secuestro y agresión sexual de Lisa McVeigh, a la cual había interceptado cuando regresaba a casa en bicicleta. Le hizo lo peor a ella y luego la dejó ir, presuntamente porque no era una mujer de la noche a las que detestaba. Una vez obtenida la confesión del detenido, el interrogatorio se centró en la oleada de crímenes sexuales sin resolver que habría golpeado la zona de Tampa Bay desde principios de año. Lon acabó confesando 8 asesinatos en el condado de Hillsborough y uno en el condado de Pasco. Fibras sobre muchos de los cuerpos analizados por el FBI resultaron proceder del automóvil de Lon. El 23 de abril de 2019, finalmente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte de Lon, siendo esta la primera sentencia de muerte firmada por DeSantis desde que asumió el cargo en enero del 2019. Esto ha sido todo en esta ocasión. Cuéntanos su opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.